Muy buenos días o buenas tardes, o buenas noches, no sé la hora que usted nos esté escuchando o viendo. Tuvimos inconvenientes en este día con la electricidad en mi casa, así es que estamos grabando este mensaje para poder transmitirlo eh, mediante el enlace que tenemos en nuestra página. Así es que si usted está conectándose, muchas gracias por hacerlo, gracias por la bendición que es para nosotros el poder compartir el Evangelio y la palabra de Dios. Queremos dar las gracias por seguir adelante como iglesia y pedirles que estén orando también por nosotros y por cada uno de ustedes como iglesia. Y en esta mañana vamos a orar para poder empezar este tiempo. Oremos, Padre Celestial, te damos gracias por darnos la bendición y la oportunidad de poder seguir compartiendo tu palabra, pidiéndote tu dirección, que la necesitamos de antemano para poder entender y para poder captar lo que tú quieres enseñarnos a través del estudio de tu palabra. También queremos agradecerte porque nos tienes con bien, porque nos has cuidado, nos has protegido y nos has provisto. Gracias, Padre, porque como tus hijos tenemos la bendición de poder hablar contigo, de poder agradecerte y también de poder pedirte e interceder por aquellos que se encuentran en aflicción, por aquellos hermanos y familias y vecinos y compatriotas que tú, Padre Celestial, sabes que están pasando por dificultades. Oramos que tu misericordia y tu gracia sea para con ellos. Te pedimos tu bendición en esta mañana, orando en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Estamos en el estudio de la carta a los Efesios y estamos llegando al capítulo 5 ya en este día, durante las últimas 4 semanas. Ya estamos con el estudio de Efesios y llegando ya al capítulo 5, hablando acerca de los deberes del cristiano, cómo hemos de vivir, cómo el cristiano se ha de desenvolver o desarrollar como iglesia, como cristiano en la iglesia, como miembro de una iglesia, pero también como un cristiano en la comunidad, como un creyente en la fe, en la familia, en el hogar, en la comunidad, como decía, con los vecinos. Todo esto lo que hemos estado viendo y llegamos al capítulo 5, al versículo 1 y versículo 2, en donde Pablo dice: sed pues imitador de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Sed pues imitadores de Dios. ¿Qué tan difícil o fácil puede ser poner en práctica esto de ser imitadores de Dios? Si conocemos de un Dios 3 veces santo, si conocemos de un Dios lleno de gracia, lleno de misericordia y lleno de amor, creo que nos quedamos pequeños al tratar de entender, peor aún de ponerlo por obra. Pero Pablo está dando una lección, está dando una exhortación de lo que como creyentes, como iglesia, como familia de Dios, como hijos de Dios, debemos tenerlo en cuenta, de que debemos ser imitadores de las cosas de Dios. Eso dice en Efesios 5, el capítulo 1 y 2. Creo yo que para entender este pasaje tenemos que ver lo que Cristo mismo exhortó y compartió en el libro de Lucas, el capítulo 6. Si usted puede buscar Lucas, el capítulo 6, el versículo 35 y 36, son palabras de Cristo dadas, dichas, exhortadas. Y en Lucas 6, capítulo 6, versículo 35 y 36, dice Cristo: amad pues a vuestros enemigos, y haced bien, y prestad no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues
misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Cuando Lucas, en este capítulo 6, nos da esta descripción de las palabras de Cristo, entre otras cosas, la regla de oro, nos está Cristo mandando a amar a nuestros enemigos, aprestad no esperando nada y a ser misericordiosos. Probablemente Pablo hace alusión a estas palabras cuando exhorta a los hermanos de Éfeso en el capítulo 5. ¿Cómo pues debemos ser imitadores de Cristo? Y andad en amor. Creo que como primera parte podemos decir que se nos exhorta a que hagamos lo que Dios mismo hizo. ¿Y con quién ha hecho? No con alguna persona lejana ya que no conocemos. Vamos a ponernos en primera persona. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. ¿Cómo hizo o qué hizo Dios conmigo? Lo primero dice que debemos andar en amor. Y andad en amor como también Cristo nos amó. En todos estos dos versículos, la idea principal es andar en amor como también Cristo nos amó. Creo que debe rescatar en nosotros, por no decir concientizar en cada uno de los creyentes, cómo se nos pide que seamos divinos. Explico. Si se nos manda a ser imitadores del mismo Dios como hijos de Él, entonces se nos está exhortando a que podamos ser igual a Él, por lo menos en el contexto de cómo comportarnos. Qué difícil que se nos manda, y yo digo que complicado que se nos exhorta a que imitemos la acción que Él tuvo para conmigo. La acción que Él tuvo para con nosotros de amarnos. Lo que decía en Lucas 6, lo que Cristo dijo, que si nosotros amamos a nuestros enemigos y hacemos bien y prestamos sin esperar nada a cambio, dice que y seréis hijos del Altísimo. Una acción que no nos llega a salvar, pero acciones que sí nos llegan a identificar o a que nos identifiquen como hijos del Dios Altísimo. Es interesante lo que Cristo dice aquí en el versículo 36 de Lucas 6. Sed pues misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. Nos centramos en la práctica de hacer el bien. Eso sería ser imitadores de Cristo, y eso hace que demos honra y gloria a Dios. Sed misericordiosos, también dice que de esa manera seremos semejantes a Él. Hay un versículo paralelo que se encuentra en Gálatas, el capítulo 2 del versículo 20. Las mismas palabras de Pablo dice en Gálatas 2:20: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí.
Una vez más, Pablo cita cómo el creyente debe centrarse en ese amor dado y entregado por Cristo. Ese amor que nos debe animar y exhortar a poder ser imitadores del mismo Dios, 3 veces santo. Esa entrega de Cristo que no es posible y no va a ser posible que veamos lo grande que es o que lo entendamos cuán maravilloso es si es que usted y yo no contemplamos la idea de estar sentenciados o de haber estado sentenciados. No podemos ver a un Cristo amoroso, misericordioso, entregándose por nosotros si no vemos nuestra condición. Peor aún, sed imitadores de las cosas de Dios si no vemos cuán grande amor Dios ha expresado por medio de su Hijo cuando nos llega a amar. ¿Por qué Cristo nos salva? La pregunta, ¿de qué? Cristo también dice su palabra que nos libera, y la pregunta también podría ser ¿de qué? Cristo nos defiende y podríamos decir ¿de quién? Cuando no nos vemos en el estrado de acusados, sentenciados y perdidos, no vamos a poder experimentar el gran amor que Dios tuvo y tendrá para con nosotros. Si no nos vemos en el estrado como acusados, sentenciados y perdidos, peor aún, usted y yo vamos a poder ayudar a otros. Y peor aún, podremos ser imitadores de ese amor. Por eso es importantísimo que veamos el sacrificio que Dios hizo en y por medio de su Hijo para salvarnos a nosotros. Un amor expresado, un amor dado, un amor practicado. En ese contexto, Pablo en este capítulo 5, el versículo 1 y 2 dice que debemos ser imitadores de ese amor y andad en amor como Cristo me amó y se entregó a sí mismo por nosotros. No se trata de lo que éramos, tampoco de lo que hacemos o lo que somos en este momento. Se trata de dónde estaba nuestro destino eterno, en qué dirección estaba todo. Y cuando entendemos eso, cuando vemos que por nuestra culpa, por nuestra falta y por nuestro pecado estábamos sentenciados a tener una eternidad lejos de la presencia de Dios, entonces podemos entender cuánto me amó Dios, porque no quiso mi perdición, no quiso que me descarriara, peor aún que yo viviera una eternidad sin Él. Y entonces pone por obra su amor. Allí estas dos últimas palabras en el capítulo 5 de Efesios, versículo 1 y 2. La última parte del versículo 2, mire lo que dice. Y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante.
Estas palabras usted podría subrayar ahí en su Biblia: ofrenda y sacrificio. La historia dice que había un pueblo oprimido que buscaba la liberación de la esclavitud, pero no la salvación de una sentencia. El pueblo escogido de él buscaba a un libertador de la opresión física que vivía en ese momento en un gobierno, bajo un gobierno opresor, por cierto. Ellos no esperaban la salvación ni un salvador, sino un libertador. La historia dice que ellos esperaban un libertador, pero no el amor de un padre. De la misma manera, cuando se nos exhorta en este pasaje a ser imitadores de Cristo, debemos entender que si Cristo fue ofrenda y sacrificio para darme vida eterna, entonces se me manda a ser imitador de ofrenda y sacrificio. Si yo quiero ser obediente a su palabra, no va a bastar, hermanos, no va a bastar con que nosotros digamos que somos ofrenda. Es interesante entender que en Levítico no hay un pasaje que se hable solamente de ofrenda. Que vayan y dejen a la ofrenda en el caso de los animales. Tenía que ese animal ser sacrificado para poder, para que cumpla con una ley, sea de perdón por pecados o por faltas o por cumplimiento de una ley. Era necesario una ofrenda traída y un sacrificio puesto por obra. Entonces, entendiendo que lo que se nos demanda, como Él dice que debemos ser ofrenda y sacrificio, bajo este versículo, veamos la segunda parte. ¿Cómo entonces debemos ser imitadores de Dios en ofrenda y sacrificio? El versículo 3 del capítulo 5 dice: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Efesios 5, el capítulo 3. Efesios 5, el versículo 3. Versículo 4 también dice: ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no conviene, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Entonces, estas dos palabras en mente: ofrenda y sacrificio. Cristo no solo se ofreció, sino se sacrificó. Cuando hablamos de ser imitadores de Cristo y practicar el amor, yo lo vería como nuestra ofrenda. Cuando nos sacrificamos o cuando ofrendamos nuestra vida, va a demandar de que esa ofrenda sea también contemplada como un sacrificio. Dice Pablo, versículo 3 de capítulo 5: pero fornicación
y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Ni aun se nombre entre los santos. Demanda de usted y de mí y de los hijos de Dios de este sacrificio. Es un sacrificio, por supuesto, por la que la carne está viciada. Pero es un sacrificio no darle gusto a la carne. Inclusive, dice Pablo, al hablar, porque eso no conviene a santos. La ofrenda de alabar a Dios, de cantarle a Dios con cánticos y con salmos, está bien, y Dios demanda de que le adoremos. Pero también en este contexto Pablo dice que el sacrificio en el creyente demanda de ser imitadores de Dios, y una de las cosas que creo yo, por lo menos en nuestra cultura, es qué es lo que hablamos, cómo lo hablamos, qué es lo que decimos y cómo lo decimos. No solo ofrenda, no solo decir que amamos a Cristo y al prójimo, sino también sacrificarnos por ese prójimo. ¿Cuánto demanda? Cada uno de nosotros tenemos un contexto cultural. Cada uno de nosotros tenemos un contexto familiar, un contexto laboral, hablando del medio en donde nos desenvolvemos. Y cada uno de nosotros tendremos que ser imitadores de Dios en ofrenda y sacrificio. Y usted sabe en qué se le está demandando a que se sacrifique. Versículo 4 dice: ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. No nombrar palabras deshonestas. Demanda de un sacrificio. Por supuesto, es un sacrificio. No inmiscuirse en necedades. Demanda de un sacrificio. Por supuesto que es un sacrificio. Y en vez de hacerle frente al problema o seguir con la corriente de este mundo, de ojo por ojo y diente por diente, dice la Biblia, antes bien, acciones de gracias. Hemos de entender entonces que acciones de gracia demandará de un sacrificio en el creyente. Y usted dirá, ¿por qué? ¿Por qué demanda de dar gracias o agradecer al creyente, como creyente? Porque el versículo 5 nos da una respuesta. El capítulo 5, versículo 5 de Efesios dice: porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. No habrá herencia para aquel que no se ha sacrificado, o para aquel que no se sacrifica en dejar fornicación, inmundicia, avaricia, idolatría. Y usted podría ramificar de cada una de estas 4 palabras cientos o miles de cosas. Porque usted puede decir, no, yo no practico
la fornicación, ni soy inmundo, ni avaro, ni idolatría. Pero de todas estas cosas pueden salir varias acciones que no necesariamente habla de fornicación. Sin embargo, el creyente, cuando Cristo hablaba y decía que aún pensar, en el caso de los hombres, pensar en otra mujer, ya había adulterado. Cuando hablamos de inmundicia, ¿cómo nos estamos expresando y cómo nos estamos vistiendo? Peor aún cuando hablamos de avaricia. La avaricia no solo demanda de mantener una preocupación constante por cuántos ceros tienes en la cuenta. La avaricia también demanda de cuán preocupado estás en aquellas cosas en donde parece que no estás dependiendo de Dios, sino de tus fuerzas, de tu dinero, de tus bienes. Cuando hablamos de idolatría, cuando hay cosas más importantes que Dios, cuando tu trabajo llega a ser un ídolo, cuando tu esposa, tu esposo, tus padres, tu enamorado, tu novio llega a ser un ídolo, sin él no puedes vivir, te mueres. Cuando los gustos mundanos inundan tu vida y no puedes dejarlos, estás cometiendo idolatría. No habrá herencia para quienes practican tales cosas. Ahora, debemos estar entendiendo lo que demanda de ser imitadores de Dios. Efesios, en el capítulo 5, el versículo 6 dice: no solo somos imitadores de Dios y de Cristo en el accionar como citan estos versos, sino también, versículo 6, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis, pues, partícipes con ellos. No solo debemos ser imitadores de Dios y de Cristo en el accionar, sino también debemos ser imitadores de Dios y de Cristo cuando nos mostramos como luz en medio de las tinieblas. No solo nos mostramos, sino nos mostramos como luz en medio de las tinieblas. No se nos dice que no debemos de estar aquí con ellos, y así lo hubiese dicho Cristo, sino que tenía que decirnos que debemos estar allí siendo luz. Lo que demanda de ser imitadores de Cristo, hermanos, será entonces que en estas tinieblas que nos toca vivir, debemos ser luz. El creyente, la familia de creyentes, la comunidad de creyentes, la iglesia con creyentes, debe ser luz en medio de todo las circunstancias tenebrosas
que todo este mundo nos envuelve día a día. ¿Por qué utiliza Pablo que nadie os engañe con palabras vanas? Porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Porque la palabrería en medio de las tinieblas llegan o pueden llegar a engañarnos y a acomodarnos en esa comodidad que puede llegar a ser el no mostrarte como luz. Es más fácil, es mucho más fácil no decir nada, es mucho más fácil no identificarte, es mucho más fácil ser parte de todos aquellos que ser diferente, que ser luz. No seáis pues partícipes con ellos. Si no nos estamos mostrando como esa luz que se nos demanda, lo que estamos haciendo es siendo partícipes con ellos. Los jóvenes, los creyentes, cuánta necesidad hay de convicción en ustedes jóvenes, de que deben marcar diferencia en sus lugares de trabajo, de estudios o en su misma familia. No seáis pues partícipes con ellos. Todo lo que hacen aquellos, también el creyente se ha acomodado a hacerlo. Por eso Pablo dice que seamos imitadores como ofrenda y sacrificio. Lo que demanda de ser imitadores de Cristo, ser entonces que en esas tinieblas que nos toca vivir, debemos ser luz. La luz hace algo automático en la oscuridad. ¿Qué es eso? Desaparece la oscuridad. Si usted tiene la oportunidad de experimentar un momento, apague la luz, el encendedor, lo que sea de su casa, y va a ver que todo está en tinieblas por unos segundos. Y cuando usted prende o enciende el interruptor, la luz hace que automáticamente todo podamos ver. Hoy tenemos la electricidad, pero ocurre eso cuando enciendes una vela, cuando prendes una linterna a batería. Ocurre eso. Siempre va a ser automático. Sed pues imitadores, les dice Pablo a estos hermanos en Éfeso. Cristo dijo: yo soy la luz del mundo. Se sacrificó en su humanidad para ser la luz de este mundo. No es que seamos luz, no es que éramos luz, éramos tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Versículo 8, porque en otro tiempo erais, tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Esta palabra
que hemos estado viendo estas últimas semanas vuelve a aparecer aquí en este versículo, este verbo de andar. Demanda de ser imitadores de Dios, el sacrificio de ser luz en medio de las tinieblas, andando continuamente. De esa manera podremos cumplir con la exhortación que se nos hace de ser imitadores de Dios, o ser imitadores como hijos, ser imitadores como hijos de Dios. Cuánta necesidad existe de que ese Cristo del que tanto se sigue hablando, de sus momentos de amor para con la pecadora, de esos momentos de perdón para con el samaritano, de esos momentos en donde le era necesario, según sus mismas palabras, pasar por donde nadie pasaba. Cuánta necesidad hay hoy en día de ese amor expresado por aquel que no lo merece. Ese amor que Dios tuvo para con la humanidad se nos demanda, se nos exhorta, se nos implora que nosotros lo pongamos por obra. Ser imitadores como hijos de Dios en amor, en llenar esa necesidad, en orar por tu enemigo, en amarlo, en buscar al pecador, en ayudar al necesitado. Cuánta necesidad. Versículos 9 y 10 terminamos. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. El Espíritu Santo mora en ti como creyente y en mí. Ese Espíritu Santo que mora en ti, hay que recordar que mora en esta carne, viciada, por cierto. Y no es que este Espíritu Santo sea menos fuerte que esta carne, pero esta carne pide de que tú te sacrifiques para que este fruto, dice aquí, el fruto del Espíritu es toda bondad, justicia y verdad. No va a fluir este fruto si tú y yo no nos sacrificamos, si dejamos eso o esas cosas que te están alimentando la carne, esas amistades, dice Pablo, ni aun se nombre. No nos estamos sacrificando y por eso este fruto de bondad, justicia y verdad no está fluyendo. Sed imitadores de Dios va a demandar, mis hermanos, va a demandar de nosotros como sus hijos de que andemos en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio.
y olor fragante. Ofrenda y sacrificio es lo que se nos demanda para que comprobemos lo que es agradable al Señor. Que Dios bendiga su palabra en este tiempo. Hermanos, que Dios nos bendiga.